Hola chicos, hola chiquillos, ¿cómo están? Eh, bueno, ahora lo que vamos a hacer en esta clase, vamos a ver todo lo que tiene que ver con propiedades de potencias. ¿Ya? En la clase uno nosotros estuvimos viendo algunas potencias que las vamos a repasar también y bueno, ya le envié al correo de su curso, no sé si se lo habrán reenviado a sus propios correos. eh, El, el plan que hicimos para este módulo, que se los presenté en la clase anterior y que también iba explicado ahí todo lo que tenían que hacer en la plataforma de Discovery, ¿ya? Eh, para eso, yo les envié un documento Word donde dice todo lo que tienen que hacer en las, eh, en la plataforma de Discovery, bien explicado cada una de las actividades que yo el otro día en la clase uno eh, los hice escribir esa parte, pero en el caso de que no lo hayan escrito o no hayan estado en la clase o en esa parte de la clase a lo mejor se desconectaron o lo que sea, lo tienen en su correo para que lo vayan trabajando, ¿ya? Y con la clase de hoy día tendrían que ir avanzando también en las cosas que no vimos en la clase uno pero que las vimos en la clase dos, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con la investigación 3 4 y 6, ¿ya? Porque con la clase uno se podía hacer la investigación uno y 2. Esto todo estoy hablando en el concepto 1.3. La clase de hoy día vamos a ver todo lo que tiene que ver con potencias, ¿ya? Potencias. Así que, bueno, lo primero que vamos a ver con las potencias, vamos a recordar un poquito lo que era. Por ejemplo, si tenía 2 elevado a 3, eso significaba que iba a tener 2 multiplicado por 2 multiplicado por 2. Es decir, el exponente, eh, esto que se llama exponente, y el otro que iba a ser, lo voy a escribir con otro color, con el amarillo, esto entonces era la base. ¿Qué significaba? Que entonces la base iba a estar 1, 2, 3. ¿Cuántas veces? Las veces que me dijera el exponente. 1, 2, 3. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, 5 elevado a 7. ¿Ya? El exponente me dice que voy a tener que tener 3, 4, 5, 6, 7 espacios, ¿ya? Que van a tener que haber solo multiplicaciones. ¿Y qué van a ir en esas multiplicaciones? La base, que en este caso es el 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. ¿Ya? Y una vez que yo tengo esta expresión, empiezo a calcular. Ya 5 por 5, 25, 125, 625 y ahí más todavía. ¿Ya? Entonces, ese es como el resumen de lo que son o cómo nosotros estamos trabajando las potencias. Además, dijimos que cada vez que yo tuviese, por ejemplo, 7 elevado a 1, como el exponente es 1, es simplemente un espacio 7. No hay multiplicación en este caso porque es solamente un número. Y si yo tuviera, por ejemplo, un 6 elevado a 0, eso va a ser siempre 1. Siempre, siempre, siempre. Es decir, cualquier número que esté elevado a 1, o sea, a 0, perdón, va a ser 1. Por ejemplo, no sé, si tengo el 23.215 elevado a 0, eso también es 1. ¿Ya? Todos los números, incluidos los negativos. ¿Ya? Si tuviese, por ejemplo, un menos 33 elevado a 0, eso también va a ser 1. El único número que no es 1 es el 0 elevado a 0. Eso no existe. Y cuando digo que no existe es porque no está determinado. Ya no existe el número, al menos en los números que nosotros conocemos por ahora. ¿Ya? Así que como resumen de la clase anterior, como primera parte del resumen sería esto. ¿Ya?
Después de esto, lo que hicimos fue, voy a borrar, voy a borrar. Ahí ustedes en el video ya podrían pararlo si quisieran copiarlo o hacer alguna otra cosa. Además vimos, para seguir en esto, y voy a extenderlo, vimos lo que se llaman me quedé con la goma, ahí sí, las propiedades, propiedades de potencias, ¿ya? Propiedades de potencia. Vimos la más conocida, ya, que era la que acabo de hablar yo. Algunas propiedades, por ejemplo, dicen que a elevado a 0 va a ser igual a 1. A elevado a 1 va a ser igual a A. ¿Ya? Estos ejemplos ya los vimos, pero los voy a volver a repetir para que no queden. Por ejemplo, al 5 elevado a 0, 1. Después, por ejemplo, 3 elevado a 1, eso simplemente es 3. ¿Ya? Esta podríamos llamar la propiedad 1 y esta la propiedad 2. Y también vimos la propiedad, que en este caso le vamos a llamar la propiedad 3, que era cuando a elevado a m se multiplicaba por un a elevado a n. ¿Ya? Y terminamos la clase diciendo que cuando pasaba eso, cuando tenía un a, o sea, cuando la base era igual, los exponentes se iban a sumar. ¿Ya? Voy a volver a escribir ese más que me quedó ahí un poquito borrado. Así que a, no sé por qué no puedo, a elevado a m más n. ¿Ya? Un ejemplo sería entonces de esto, podría ser, no sé, vamos a cambiar de número, vamos a irnos con el 7. 7 elevado a 2 multiplicado por 7 elevado a 3. ¿Qué era lo que hacíamos? Como la base es la misma, mantenemos la base y los exponentes se van a sumar. 2 más 3. Es decir que podríamos decir de que 7 elevado a 2 por 7 elevado a 3 va a ser 7 elevado a 5. ¿Ya? Esa era una de las propiedades de potencia que nosotros vimos la clase de pasada. Hasta aquí nosotros llegamos con las propiedades de potencia en la clase número 1. ¿Ya? Lo que viene a continuación es lo nuevo. Voy a borrar para que empecemos con la clase de nueva. Esto sería como el repaso de la clase número 1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Bueno, antes de empezar, voy a tratar de finalizar con el ejemplo anterior, que era 7 elevado a 2 por 7 elevado a 3, ¿cierto? Lo voy a separar para comprobar la propiedad que acabo de decir. El 7 elevado a 2 significaba que era 7 por 7, y esto está multiplicado por 7 por 7 por 7, ¿cierto? Por eso es que se suman, porque este por que está aquí es lo mismo que si yo lo pusiera en una cruz, es lo mismo. ¿Cuántas veces está el 7 aquí? 5 veces. ¿Ya? Por eso es lo mismo que decir 7 elevado a 5. O sumar los exponentes, que estos dos se sumen, 2 más 3. ¿Ya? Esa es la explicación que me faltó de la pizarra anterior. Ahora sí, vamos a hacer lo de las propiedades de potencia nuevas. Estábamos en el número 3, por lo tanto a este le voy a poner número 4. El número 4 se llama división de potencias. División de potencias. El anterior era producto de potencias o multiplicación de potencias. ¿Ya? La división de potencias, voy a poner ahí más larguito, dice lo siguiente: a elevado a m dividido a elevado a n. ¿Ya? Es decir, seguimos manteniendo la base y los exponentes ahora son distintos. Esto va a ser lo mismo que en el producto, que en la multiplicación, pero en vez de sumar, ahora vamos
a restar a elevado a m dividido a elevado a n va a ser igual a elevado a m menos n. ¿Ya? Esa es la propiedad. Que lleva un ejemplo, podría ser, vamos a llevar 10 elevado a 5 dividido 10 elevado a 3. Eso significa que va a ser 10 elevado a 5 menos 3. Es decir, 10 elevado a 2. Y eso es simplemente 100. Si ustedes lo quisieran comprobar, por ejemplo, el 10 elevado a 5 es 10 por 10 por 10 por 10 por 10, ¿ya? Pero los 10 cumplen con una particularidad, que los 10, yo anoto el 1, las potencias de 10, el exponente, además de decirme cuántas veces se están multiplicando, la cantidad de ceros va a estar determinada por el exponente. Es decir, 10 elevado a 5 va a tener 5 ceros. 0, 0, me faltó 1. ¿Ya? 100.000. Vamos a comprobarlo con la... vamos a ver si encontramos por aquí la calculadora. Aquí está la calculadora. ¿Ya? Entonces yo estaba diciendo 10 por 10 por 10 por 10 por 10. 100.000. Es decir, tiene la misma cantidad de ceros. Y después podríamos ver aquí, por ejemplo, no sé por qué se me generó esa rayita. No me funciona el borrar, así que lo voy a escribir de nuevo. No sé por qué no me funciona el deshacer. Tenía aquí un 100.000. Y ese iba a estar dividido por 10 elevado a 3. ¿Cuántos ceros tendría el 10 elevado a 3? 3, porque el exponente es 3. Si lo vemos acá de nuevo, sería 10, 10 por 10 por 10, 3 veces. Y eso es 1000, tal cual como nosotros lo escribimos aquí. ¿Ya? Así que ya tenemos otra herramienta ahí que nos puede servir para cuando nosotros eh, transformemos las potencias de 10, ¿ya? Tengo que decirle y recalcar que esto del exponente funciona solamente para cuando la base es 10, solamente para cuando la base es 10, en ningún otro caso, ¿ya? Por eso hice solamente el ejemplo aquí con el 10. Y después 100.000 dividido 1000, 100.000 dividido 1000, 100.000 dividido 1000 sería 100, ¿ya? Vamos a ver, sería entonces 100, que era lo mismo que el resultado que me estaba dando con las propiedades de potencia, ¿ya? Ahí entonces lo que estamos haciendo es demostrar de que dan el mismo resultado. ¿Qué es lo que yo quiero que entiendan? Es simplemente lo que está aquí, lo que voy a dejar en la pizarra. Eso que está aquí, ¿ya? Hasta aquí. Incluso este resultado puede estar escrito como 10 elevado a 2 y va a estar bueno de todas maneras, ¿ya? Listo. Esa es la otra propiedad que tenía que explicarles, ¿ya? Me falta una propiedad más, ¿ya? Que es el potencia de una potencia. Y esta va a ser la número 5. Potencia de una potencia. ¿Ya? Entonces, como el nombre lo dice, es cuando yo tengo ya una potencia, por ejemplo, elevado a m, y la elevo nuevamente a n, ¿ya? Es decir, tengo 2 elevado a 3,
y ese 2 elevado a 3 lo vuelvo a elevar a otro número. Lo que se hace aquí es elevar a elevado a m elevado a m multiplicado por n. ¿Ya? Se van entonces a multiplicar las potencias. Y además, esto también lo puedo escribir como que a es igual a elevado a n elevado a m. ¿Ya? Es lo mismo, porque esto sería a elevado a n multiplicado por m. ¿Ya? A ver, a lo mejor con un ejemplo, para los que están medio perdidos aquí, los podemos orientar. Por ejemplo, 2, voy a elegir el 2, 2 elevado a 3 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, 2 elevado a 3 elevado a 2 significa que esto, por la propiedad de potencia, va a ser 2 elevado a 3 multiplicado por 2. Es decir, 2 elevado a 5. Si yo calculo eso, 2 por 2 por 2 por 2, 2 por 2 por 2 por 2 por 2, eso es igual a 4, 8, 16, 32. ¿Ya? 2 elevado a 3. A ver, 2 elevado a 3. 2 elevado a 6, pues si estoy multiplicando. Sabía que había un error. ¿Ya? Perdón por eso, pero no me alcancé a dar cuenta. 3 por 2 es 6, ¿cierto? Sí. 3 por 2 es 6. Me equivoqué peor que ustedes. Pero, bueno, hay otras razones por las cuales me puedo haber equivocado. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Ahí sí. 6 veces, ¿cierto? Y eso es 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2 16, 16 por 2 es 32 y 32 por 2 es 64. ¿Ya? Ahora sí. Si ustedes lo hacen al revés, me refiero aquí, que la propiedad también me dice de que eso puede ser al revés, que es decir, la base se va a mantener, pero los exponentes podrían variar, que el 2 vaya adentro y que el 3 vaya afuera, ¿ya? Esto se lo explico también porque cuando sean más grandes, cuando estén en la ciencia media, también es útil saber que esos exponentes se pueden intercambiar, ¿ya? ¿Por qué? Porque 2 elevado a la multiplicación, que sería 2 por 3, también me va a dar 2 elevado a 6, que también es 64. ¿Ya? Y eso se va a cumplir para todas las propiedades. Entonces, cuando yo tengo una potencia de una potencia, potencia de una potencia, me estoy refiriendo a que hay un exponente de una potencia, ¿ya? O una potencia de una potencia. Me refiero a esto, que hay un 3, por ejemplo, aquí, y después ese resultado se le vuelve a sacar otra potencia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos listas las propiedades. Me faltan dos propiedades que, si bien son un poco más desconocidas, o no sé si desconocidas, pero no estoy seguro si es que las tenemos que ver en la plataforma, pero se las voy a pasar igual porque es bueno que ya las vayamos conociendo. Listo, entonces borro la propiedad 4 y la propiedad 5 y vamos a pasar a las dos últimas propiedades, que son la 6, propiedad 6, que dice de que tengo a elevado a m, por ejemplo, multiplicado por b elevado a n. Eso quiere decir que, a ver, lo voy a escribir mejor porque me quedó medio raro esa n. A elevado a n multiplicado por b elevado a n. Ahí sí, ¿ya? En este caso, como tengo iguales los exponentes, ahora va a ser el exponente el que se va a mantener, n, ¿ya? Es decir, lo que es igual se mantiene. Y lo que me sobra, o lo que está dentro, se va a multiplicar, ¿ya? El n
queda fuera aquí porque es lo que se repite. ¿Y qué me queda? Me queda A por B. ¿Ya? Por ejemplo, podríamos decir de que 3 elevado a 2 multiplicado por 4 elevado a 2 es lo mismo que decir 3 por 4 elevado a 2. ¿Ya? Podríamos comprobarlo porque son números pequeños. Entonces esto sería 12 elevado a 2. Si alguien sabe cuánto es 12 elevado a 2, ya lo voy a resolver yo. Lo voy a hacer por el otro lado. 3 al cuadrado es 9 porque es 3 por 3. Y 4 al cuadrado es 16 porque es 4 por 4. Si yo multiplico estas dos cosas, ¿cuánto me dará 16 por 9? Bueno, por mientras les digo que 12 al cuadrado es 144. Y 9 por 16, si alguien lo está sacando por ahí, también es 144. ¿Ya? Lo que acabo de hacer es simplemente una comprobación de que efectivamente la propiedad se cumple. ¿Ya? Pero, nuevamente, como antes, lo que yo quiero que ustedes sepan es simplemente lo de arriba. ¿Ya? Esta es la aplicación. Borré en vez de 3, eso, así. ¿Ya? Si yo tengo entonces el mismo exponente, esta es la aplicación de la propiedad. ¿Ya? Y la número 7, finalmente, es exactamente igual, solamente que ahora, en vez de una multiplicación, vamos a hacer una división. También se mantienen las operaciones y el exponente, que es el mismo, también se mantiene. ¿Ya? Por ejemplo, 8 al cuadrado dividido 4 al cuadrado. ¿Ya? Eso es 8 dividido 4, mantengo el exponente, 2, 8 dividido 4, yo sé que es 2, y mantengo el 2 que estaba acá arriba. Eso, como ya deben estar sacando ustedes el resultado, 2 elevado a 2 es lo mismo que 2 por 2, es decir, 4. ¿Ya? Ya. Si lo hubiésemos hecho por el otro método, 8 al cuadrado hubiese sido 64 y 4 al cuadrado hubiese sido 16. Y 64 dividido 16, con calculadora o a mano, ustedes podrían decir que eso también es 4. ¿Ya? Igual que antes, lo que más me interesa a mí es que ustedes se queden con la propiedad que está aquí. Esta es la aplicación de la propiedad. ¿Ya? Entonces, tenemos 7 propiedades que las más importantes van a ser las primeras 5. ¿Ya? Es bueno tener en cuenta sí, la propiedad 6 y la 7. Voy ahora, como para ir terminando esta explicación, a hacerles un resumen de todo lo que nosotros hemos visto en la clase de hoy. ¿Ya? Es decir, escribir las, eh, las 7 propiedades. Ahora sí. Entonces, propiedades de potencia, y ustedes pueden aquí copiarla en su cuaderno o su computador, si es que están ocupando el computador, donde ustedes prefieran. ¿Ya? Entonces, propiedad de potencia. La número 1, habíamos dicho que era todo número elevado a 0 es 1. La número 2, dijimos que a elevado a 1 iba a ser el mismo número, iba a ser a. La número 3 era la que habíamos visto en la clase anterior, que tenía que ver con el producto. Si yo tenía a elevado a n por a elevado a m, iba a tener que se mantenía la base y se sumaban los exponentes. La número 4 decía lo mismo, a elevado a n dividido a elevado a m. Entonces, en este caso, se mantiene la base también y se restan los exponentes, n menos 1. La número 5 dice que la potencia de una potencia. Si tengo a elevado a n y todo eso elevado a m, entonces los exponentes se van a multiplicar. ¿Ya? La número 6 y la número 7, que son las que acabamos de ver, van a ser cuando el exponente es el mismo
pero las bases no, se mantiene el exponente y se hace la operación de las bases, ¿ya? Tanto para la multiplicación como para la división, que es la que estoy anotando en este momento. A dividido B elevado a n, ¿ya? Aquí entonces encontramos un resumen de las propiedades de potencias. Bueno, para ir cerrando entonces, la número 1 y la número 2 me parece que son las más fáciles que tienen que aprenderse. La número 3, 4, las 6 y las 7, si ustedes se dan cuenta, lo que se repite en la primera parte, aquí, 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 ¿qué se está repitiendo? En este caso, por ejemplo, se está repitiendo la base, la base, la base, por lo tanto, en el resultado se anota una sola base. Aquí se repite la base, por lo tanto, en el resultado también se anota una sola base. Acá se repite el exponente, se repite el exponente, entonces acá se pone un solo exponente. Aquí entonces lo mismo, un exponente igual al otro exponente y en el resultado se pone solamente un exponente. Y luego se pone todo lo que me sobra. La n y la m, que es la multiplicación, va a ser una suma. La n y la m, que es la división, va a ser una resta. Y por último acá se mantiene la misma operación. A y b, a por b. A dividido b, a dividido b. ¿Ya? Y por último, la número 5, cuando tenga una potencia, es una multiplicación. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso sería todo por hoy. Nos vemos en la próxima clase, que es el día 17 de junio, ya a las 11:30. El link está en Learmy, ya. Ustedes aquí en la clase en vivo, pueden entrar aquí a la clase que ya está programada, clase 3, matemática, octavo básico, aquí, ya. Donde ahí vamos a ver lo que ustedes hicieron en la plataforma 1, o sea, en la semana 1 y 2, y vamos a ver el último contenido para eh, el módulo 2. ¿Ya? Eso, chiquillos, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me pueden hacer las consultas. La próxima clase yo les voy a enviar una guía de las 3 clases, es decir, de la clase 1 que ya tuvimos, de esta y de la clase que vamos a tener el 17 de junio. ¿Ya? Esa guía va a ser parecida a la que ya han entregado. Y por último vamos a tener una mini evaluación el día de la clase 4. Ya la vamos a hacer en Kahoot. ¿Se acuerdan que yo le había dado una página de internet para que practicaran? Bueno, ahí eso es la próxima clase, la clase número 3, se los voy a explicar mejor. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso sería. Espero que se encuentren todos muy bien. Saludos a todos, saludos por sus casas. Nos vemos. Adiós.